Arrancamos con la información del día de hoy, con un Milei que no tiene tregua y realmente no tiene tregua por todo lo que está pasando en el mundo, en la economía doméstica, pero principalmente porque la bronca se empieza a notar en la calle y va increyendo. En los últimos días hemos hablado de cómo las empresas de colectivos recortaron frecuencias, recortaron horarios, recortaron servicios, justamente por lo que fue el aumento de la nafta, que en lo que va de 2026 aumentó un 30%, el gasoil también. Bueno, ahora, hace un ratito, la UTA acaba de anunciar que desde las 12 de la noche muchos colectivos van a entrar en paro, van a retener tareas, muchos colectiveros, muchos choferes, porque no han cobrado el salario aún. Esto es lo que venían reclamando los empresarios del transporte también, diciendo el gobierno no nos deja aumentar el boleto, pero tampoco nos aumenta el subsidio. ¿Cómo hacemos si se nos incrementó 30% el insumo principal, que es el gasoil para los colectivos? Bueno, en esa disyuntiva los empresarios decidieron que pague el laburante, con guita no, con tiempo, con vida personal, con calidad de vida en el transporte, y ahora van a un paro los choferes de colectivo de la UTA, que lo acaban de anunciar, porque no les están pagando el sueldo. Hoy ya fue un día de mucha tensión en la calle, porque como decíamos ayer, que te hagan esperar media hora más el colectivo, una hora más el colectivo, es algo que te afecta directamente en tu vida cotidiana, te saca tiempo para estar con tu familia, te saca tiempo para estar en tu casa, para hacer lo que se te canta, para mirar una serie un rato, para dormir un rato más, para disfrutar, para estar más tranquilo. Bueno, todo eso no lo podés hacer y ese tiempo lo gastás parado en una parada de colectivo, con frío, a veces incluso con un poco de lluvia, esperando el bondi. Un bondi que ya no es barato como era antes, que ya está en un nivel que cuesta, que si haces la suma a fin de mes, es un costo que tenés que incorporar y que te hace doler el bolsillo. Y sin embargo el servicio es cada vez peor. Y tenemos eso combinado con una economía que no arranca, con precios que hacen que la gente compre cada vez menos de alimentos básicos, ¿no? Carne, como les decíamos en estos días, leche, yerba. Estamos en el peor momento, de hecho, de la posibilidad de comprar carne de acuerdo a lo que es un salario promedio. El salario promedio hoy puede comprar menos carne que en los últimos 5 años. Y es algo que sí debe incidir en esto que muchas veces comentamos, de que cayó el consumo de carne como nunca. Yo a veces relativizo ese dato por el cambio en la tendencia de la dieta de los argentinos, pero claro, si vos eso lo combinás con que hoy podés comprar menos carne que en los últimos 5 años, y alguna incidencia seguro eso debe tener. Pero decimos un Milei sin tregua, no solo porque se recalienta la situación social, crece el mal humor, crece la situación que no sabemos en qué puede desembocar de tanta tensión social, sino porque tampoco les llegan buenas noticias de otros frentes. Ayer hablábamos, ¿no?, de este alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, teníamos la noticia fresquita ahí, fuimos compartiendo en vivo. Bueno, Irán acepta, bueno, Israel dice que sí, pero bueno, resulta que no duró nada el alto al fuego, volvieron a cruzar bombazos y en este momento vuelve a estar cerrado el estrecho de Hormuz. Había bajado bastante el petróleo de los 110, en donde estaba había llegado a 90, ahora volvió a subir a 96, así que una situación que tal vez en el frente externo parecía desescalar y permitía que el gobierno, bueno, se pueda acomodar un poco con el precio de la nafta, al menos, ni siquiera esa le sale a Milei, que también está sufriendo porque siguen las tensiones en el frente externo. Y esa tregua que finalmente no se concretó, ese cese al fuego que no se concretó porque Israel desde el primer momento se notó que estaba incómodo con eso y anunció que iba a seguir atacando Líbano, que el cese al fuego no incluía los ataques al Líbano y además porque el presidente Donald Trump salió, bueno, el gobierno de los Estados Unidos a decir que los 10 puntos que había hecho públicos Irán en realidad no eran los 10 puntos que había acordado con los Estados Unidos. Pero ayer leímos su tuit y decía, sí, Irán nos presentó 10 puntos, estamos de acuerdo, vamos a charlar, sí. No le copó. No, tiene una teoría. Sí.
Tengo quiere una teoría. compartir con ustedes. Ah, pensé que le ibas a decir vos, la digo yo. El no moment. No me digas así. A ver. No, tengo una teoría. A ver, la lectura que primó en la prensa internacional, los analistas internacionales, nosotros mismos, fue que Trump había terminado perdiendo en esta guerra, ¿no? Que Trump salió perdedor. De hecho, ayer destacábamos, nos presentaron 10 puntos y como que Irán estaba poniendo las condiciones de esa negociación. Evidentemente a Trump no le gustó nada que prime esa lectura a nivel global de que él estaba perdiendo y estaba cediendo ante Irán y dijo, ¿sabes qué? Me retiro de la mesa, los 10 puntos, que se los metan a donde no les da el sol y se tensa de nuevo toda la negociación. Claro, ¿no? y lo concreto es que volvió a cerrarse, que no sé si llegó a abrirse el estrecho de Hormuz, no llegó a normalizarse. es por tampoco. donde pasan el 20% del tránsito del petróleo del mundo. Y esto hace que el conflicto siga absolutamente vigente. De hecho, Israel dijo, ojo que la tregua no significa el final de la guerra. Claro. Si es que se alcanza. Ahora ni siquiera está alcanzada la tregua. En las primeras horas después del anuncio y cuando estaban las noticias de que seguían los bombardeos, la especulación era, bueno, lo que pasa es que todavía no le pusieron un horario Claro. al cese. Al inicio del Claro. cese del fuego. Y cuando no pones un horario es porque dejás que sigan los ataques durante algunas horas y después cuando entra en vigor el cese al fuego, bueno, ahí se acaba. Ni siquiera No pasó eso. así, no pasó así. Hay incertidumbre, no se sabe cómo va a seguir este tema, si va a seguir como hasta ahora. Lo cierto es que no hubo ningún avance concreto después de los anuncios de ayer. Y decimos también Milei sin tregua porque el tema Adorni, el caso Adorni sigue muy presente en la agenda. De hecho, hoy seguramente Milei va a tener un triunfo legislativo en la Cámara de Diputados. Se va a aprobar la reforma a la ley de glaciares, que es algo trascendente, es muy importante, pero la sesión también estuvo por momentos dominada por el caso Adorni, con muchos discursos de la oposición dirigidos a ese tema. La estrategia del oficialismo fue no decir nada. Sí. Silencio, no salir a defender al jefe de gabinete, No. sino no contestar para no agrandar el tema. Lo defendieron con el voto, ¿no? Porque Claro. hubo un pedido de la oposición para ampliar el temario y tratar un pedido de informes para que Adorni o el gobierno responda qué está pasando con esta situación, entre otras, y se abroqueló el oficialismo ampliado, te digo, porque diputadas como Karina Banfi, por ejemplo, votaron en contra de permitir tratar ese pedido de informes, así que no lo defendieron con discursos, sí apretaron el botoncito para que no haya más ruido con Adorni. Y les vamos a contar quiénes son parte de ese oficialismo ampliado, porque hay muchos gobernadores que, viste, que se quejan del gobierno, que no le mandan las obras, que los fondos, que esto, que lo otro, pero después están súper alineados con el oficialismo, entre ellos los peronistas que habitualmente lo hacen, ¿no? Como Jaldo de Catamarca, de Tucumán, como Jalil de Catamarca, que son dos que están siempre ahí al pie del cañón, pese a que el ajuste al que lo somete el gobierno no se compara con lo que ha hecho ningún otro gobierno nacional. Y declaró hoy la escribana del caso Adorni que, dijo algo bastante llamativo, porque ella dice que la operación estuvo bien hecha, que estas dos personas, estas dos señoras que no le prestaron plata, dice Adorni, sino que le permitieron que Adorni le pagara a plazo el departamento que él les compró. ¿Con qué interés? Le preguntaron en la justicia. No, no pagó ningún interés. Ningún interés. O sea, vos vas a comprar un departamento de $230.000, al menos así figura en la escritura, quizás se pagó más. Estaba publicado más. Estaba publicado más. $230.000. Y las dueñas del departamento te dicen, ¿sabes qué? En el momento de la escritura dame 30. Y después veo. Y las otras 200 lucas, a plazo. en un año me las das. No pasa nada. ¿Pero cómo? Sin intereses. O sea, claro, la hizo mejor que los créditos VIP del Nación. Porque los que sacaron el crédito VIP del Tienen Nación que pagar un interés, tienen que pagar un interés. Pequeño, pero tienen que pagar un interés, tienen la cuota ajustada a la inflación. Adorni la hizo mucho mejor que los VIP del Nación. Dijo, chicos, yo no pago interés, no pago nada. Igual... Como cuando le prestás le pedís a un amigo que decís, bueno, cuando me entra te doy, ¿viste? Pero el problema es que las señoras no lo conocen. Claro. O sea, sí. Igual, incluso aunque hubiera sido así, ponele que le creemos todo esto, no le daban los ingresos para pagar cuotas de $12.000, de $16.000. Porque en paralelo se compra una casa en un country, ¿no? Claro. Que lo hace con otra hipoteca de su otro departamento.
Y la escribana, le preguntaban a la escribana, ¿de dónde sacó la plata Adorni para hacer todas estas compras? Y ella dijo, muy suelta de cuerpo, y no sé, pregúntenle a él. ¿Qué sé yo? La escribana O dice. sea, escriban dos cosas. No le podemos preguntar porque nos están censurando en Casa Rosada, no nos permiten ir a preguntarle. Bueno, ni siquiera hace conferencia de Bueno, prensa ahora, obviamente. después del papelón de la última. Pero segundo, es responsabilidad de la escribana saber de dónde sacó la plata. Adorni es una persona políticamente expuesta. Eso implica barreras más elevadas para este tipo de operaciones, como que, por ejemplo, cuando vas a hacer una operación así, tengas que decir, no, mira, la plata vino de acá. Igual, vino de acá. aunque no seas jefe de gabinete No, o obviamente. funcionario, cuando vos vas a comprar una casa, tenés que justificar de dónde sacaste los fondos Claro. frente al escribano, Claro porque que el sí. escribano no me acuerdo exactamente el término, pero es un agente que está obligado a reportar si hay una operación sospechosa. Exactamente. Bueno, pero en el año del blanqueo permanente capaz esas Pareciera que no, cosas. que hay un jubileo, sí. Arranquemos por lo que es la noticia a esta hora. La UTA acaba de anunciar hace menos de una hora nada más que va a iniciar a partir de la medianoche, es decir, en 4 horas y 40 minutos, no, 3 horas y 40 minutos, una retención de tareas en las líneas de colectivo que no han pagado, que no han abonado los sueldos a partir de lo que es este aumento de los combustibles. Se y esfuerzan demás. por ser poco claros, igual, Sí. desde la UTA, porque vos te preguntarás, bueno, yo me tomo el 92. El 92 es de las líneas que no pagó los sueldos y ¿Quién no? nadie lo No se sabe, sabe. no sé. Entonces no sabés, en definitiva, qué magnitud va a tener esa medida de fuerza de mañana, que ellos llaman retención de tareas, no llaman paro. En definitiva, las líneas de colectivo que no hayan pagado los sueldos hoy, que era el último día hábil para pagar los sueldos, mañana no van a funcionar. ¿Cuáles son? Ya tenías hoy una reducción de las frecuencias de 30 a 40%. O sea, hoy estaban funcionando a media máquina los colectivos en el área metropolitana. Mañana va a haber mucho menos colectivos. Te digo igual que esto también está impactando en las provincias. Escuchaba ayer a un empresario de transporte en Tucumán también diciendo, vamos a tener que funcionar con frecuencia de día sábado porque no hay plata para pagar el aumento de combustible. Bueno, dice la UTA, informamos que encontrándonos al cuarto día hábil del mes sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 0 horas del día 9 de abril. Esta medianoche. En un ratito, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes como medida de autotutela de los trabajadores. Dice, los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios, violencia hacia los choferes, Claro. manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros, dice la UTA, queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo. Esto es lo que está diciendo a esta hora la UTA. Roberto Fernández, ¿no? El secretario general de la UTA. Bueno, en definitiva, lo que podemos informarles a esta hora, porque vieron que encima los choferes de colectivo tienen una interna muy grande. Cuando toma una medida UTA, los de DOTA toman la medida contraria. Entonces tenés algunas líneas que paran, otras líneas que no paran. Y ni siquiera está claro cuáles de UTA van a parar y cuáles no. Lo que tenemos para decirles a esta hora es que mañana va a ser un día muy complicado, que así como hoy en los últimos días hubo baja de frecuencia, mañana va a haber muchos menos colectivos y va a ser un día endemoniado en la calle. Y es un malestar que, viste, ya empieza a sentirse y a calar muy hondo porque no hay nada más bajón que esperar un colectivo y perderte tu vida ahí en la parada del bondi sin saber cuándo va a venir. El gobierno debería registrar esto, poner guita, aumentar los subsidios o lo que fuere, darle gasoil más barato a las empresas. No sé, Dale, tiene sí, herramientas. dale, sí, debería aumentarle a los del Garrahan, debería obviamente cumplir la que ley de emergencia en discapacidad. todo eso también. Aumentarle a los docentes Todo universitarios. eso también, pero esto está incubando, me parece, Sí, claro. El huevo de la serpiente. ¿eh? Sí, coincido. Es muy difícil, muy difícil. Coincido porque son los laburantes que están en la calle y los estás dejando sin el medio para volver a su casa. O sea, Totalmente. es un desastre esto. Vamos a escuchar a estas personas que estuvieron hoy manifestando este malestar en las paradas de colectivos, hablando con los cronistas que los querían escuchar. Escuchémoslos. Así viajamos todos los días, como vacas. No podemos subir, no sacan el local, no sacan los colectivos vacíos cuando saben que mirá todos los que somos, no entramos. El combustible, bueno, como decía, el mercado se regula solo, bueno, acá está el resultado, ¿no? El gobierno te dice que
mercado se regula solo, que todo se acomoda y bueno, el tema es que lo pagamos siempre somos nosotros. Hace un montón, como 20 minutos. Es un desastre lo que está pasando. Es un desastre, no se puede vivir así. Y encima que te aumentan el boleto. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. ¿Le parece que el boleto está caro, señora? Carísimo, ¿no? Que está caro, carísimo. Estamos todos choqueados que esto no iba a pasar cuando haces campaña política con una motosierra. Algo va a suceder, te está diciendo algo. A mí me llama la atención que nadie del gobierno salga a explicar o a hablar sobre este tema, que me parece que nos afecta a muchos de los argentinos y que bueno, me gustaría que salgan a dar explicaciones de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Lo que yo noto es que desde que subió Milei, la vida del laburante es un desastre. ¿Cuánto hace que está esperando el colectivo? Ahora 45 minutos, ayer 2 horas y media con un nene y 2 horas con el otro. Le machucó el dedo a la puerta. ¿A usted? No, a la señora. La señora tiene el dedo lastimado por la puerta que se cerró y que no entraba. Vamos. Mamita. Sí. Ver el dedo ahí apretado. Bueno, no, nuestra producción no lo quiso mostrar, pero se ve el dedo todo ensangretado de la señora. Yo les agradezco a nuestra Por respeto a la producción. señora, dice, no, por mostrá. respeto a mí. Yo no quiero ver estas cosas. La gente lo quiere ver. No quiero Agarró ver. el dedo a la puerta y estaba todo lleno de sangre. No quiero ver eso. Ahí está, mirá. Pero escuchame una cosa. Agarrando Yo le un estoy diciendo a pañuelo o la algo. producción, capos, no lo mostraron y lo ponen acá en pantalla gigante. Sí. Este equipo con mi contra. Y bueno, a veces están de acuerdo con vos, a veces están de acuerdo conmigo. La realidad sin filtro. Esto es así, La realidad está sin bien. filtro. Está bien, ya vamos a hablar, Escuchame, Germán. Ya vamos a hablar. También habló, ¿cómo es el nombre de pila de Fusaro? Luciano Fusaro, que es el representante de una de las cámaras de empresas de colectivo, diciendo, ojo que esto no va a mejorar mañana ni pasado, la cosa va camino a empeorar, y lo dice de esta forma. Pero mañana va a funcionar normalmente o va a seguir así con 30% menos. No, yo creo que el nivel de reducción que vimos hoy va a seguir mañana. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta semana veo muy difícil porque no tenés los medios. Sí, nosotros lo que vamos por eso, nosotros vamos con planteo de urgencia mañana. Pero pará, porque estás dando un adelanto, por lo menos yo no lo había leído. ¿Va a ser toda la semana así, Luciano? El panorama que nosotros vemos, sí. Bueno, plantea un panorama muy difícil. Y yo decía hace un ratito, bueno, el gobierno tendría que hacer algo para mejorar esta situación, porque la verdad que tener, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, no sé, no tengo número, pero poner que la mitad de la población del área metropolitana de Buenos Aires se mueve en colectivo, 10 millones de personas que están en estos días. Es el medio de transporte más utilizado, más que el tren, más que el subte, seguro. Pero también en las provincias, en las capitales provinciales, hay muchos problemas con los recortes de frecuencia. Ahora, el gobierno lo que dice es, no, mirá, las naftas están lo que están. Cuando el precio del petróleo baje, como había bajado, por ejemplo, hoy a la mañana. Ahí pará, cuando baje, va a bajar la nafta. No, amigo, cuando baje... Va a bajar la nafta. Se queda igual, porque ahora te estamos subsidiando el aumento. ¿Te acordás que congelaron con este buffer que inventaron? Sí, lo congelaron y subió un 30%. No. O sea, vos tenés 2 lucas hoy el litro de súper y dicen que lo congelaron. Primero subió el 30%, ahí lo congelaron. O sea, cuando baje, va... Se queda ahí. Se queda ahí. Buenísimo. Y bueno, no te lo están aumentando más allá de 30, agradecé. Bueno, esperá que él dijo que había que aplaudirlo de pie, ¿no? A Marín. Sí. El presidente de IPF. Lo escuchamos. Bravo. Tenemos placas, a ver. Horacio Marín, ayer en el ex CCK, dijo, la semana pasada tomamos una decisión que después fue acompañada por el resto de la industria. Sí. No hay ningún tipo de regulación. La demanda pasó de inelástica a elástica. Esto quiere decir que antes aumentaba la nafta y la gente seguía comprando y ahora de repente aumentó tanto que la gente dejó de comprar. Sí. Porque estaban cayendo muy fuerte los consumos e YPF no podía exportar, atención con esto, porque tenía un grado de combustible con mucho azufre. Es decir, lo que él está diciendo es,
La gente dejó de comprar nafta porque se aumentó mucho el precio y encima no la podíamos exportar porque nuestra nafta tiene mucho azufre, entonces no nos servía para exportar. Estábamos perdiendo guita. Él no dice... Entonces no nos hizo ningún favor. Exacto. Es simplemente que por una cuestión de mercado no podían colocar la nafta. Exactamente. Les sobraba nafta porque tenía mucho azufre, no la podían colocar afuera, la tenían que colocar adentro, necesariamente tenían que no seguir subiendo el precio. Ahí hicieron este buffer que lo que significa es que la topean por 45 días, pero como... Bueno, es como que se va acumulando y de 45 días después te empiezan a cobrar lo que no te aumentaron en los 45 días previos. Dice, era peor el remedio que la enfermedad y aplicando reglas de mercado es que cómo solucionamos esto. A ver, ¿qué más dijo Horacio Marín? Hicimos un edge. ¿Por qué todo el tiempo tienen que hablar en inglés? ¿Cuántas palabras, Horacio Marín? ¿Cuántas? Pero, ¿cuántas? Mira, yo hice el First Certificate. Sí. Estudié inglés. Yes. Lo hablo muy mal, no te voy a mentir. Un poco caso, cuando voy afuera entiendo lo que dice la gente, pero cuando tengo que comunicarme soy bastante tarzanesco. Sos Carlos Tevez. Ahora, que hablen todo el tiempo en inglés también significa que no saben usar las palabras del castellano. Porque hay una palabra del castellano para expresar lo que quieren decir y referirse y dirigirse a un país que habla en castellano. De hecho, está aclarado acá, entre paréntesis. Claro. O sea, hicimos un hedge, un seguro. O sea, existe la palabra seguro, por ejemplo. Pero también hay un intento de que no te entiendan. No querés que la población a la que te toca hoy gobernar te entienda. Claro, hicimos un hedge para que la gente que luego lo vamos a cobrar cuando los precios bajen. Y esto es posible con libre mercado, no hay otro. O sea, que cuando los precios bajen del barril a nivel internacional, van a subir la nafta. Claro. Cuando baje el petróleo, ellos van a subir la nafta de nuevo. Sí. Bueno. Esa es la situación. Pero que además está más cara que en el resto de los países de la región. Totalmente. Entonces decís, che, ¿para qué nos sirve ser un país que produce petróleo? ¿Para que nos cobren todo más caro? Sí. No solo pasa entonces con el aluminio que producimos acá, pasa también con una empresa que dirige el Estado Nacional. Bueno, justamente Kicillof, que está muy movedizo en estos días, le preguntaron por este tema y dijo lo siguiente. Subió el precio de la nafta por un conflicto que nos dice, ¿qué tenemos que ver? No, ¿cómo que tenemos que ver? Milei nos metió en una guerra, estamos en una guerra. ¿Y para cuándo sube la nafta? 46 países tomaron medidas para que eso no afecte en el surtidor. Milei nada. Y eso, cuando uno carga el litro de nafta aumentado ahora por la ceguera, por esta absoluta irresponsabilidad de Milei, porque son la nafta de los patrulleros, de las ambulancias, es la construcción, es el asfalto, es todo, es la logística para los supermercados, es todo, es un desastre, tiene nombre y apellido Milei. Ahora, ¿cuál es el problema que termina ocurriendo? Que dentro del litro de nafta que pagamos, casi un 40% es el impuesto a los combustibles que recauda Nación. ¿Para qué? Para hacer obra vial. ¿Cuánto puso de obra vial Milei? Nada, le roba a la gente. Encima de eso, yo me olvido del impuesto a los combustibles. Lo decimos bastante A veces seguido. lo digo, pero sí. Ahora me había olvidado. Claro, que lo venían aumentando, ¿no? Por lo menos dejaron de aumentarlo, sí. Pero se lo están choreando porque no están haciendo obras viales. ¡Qué bronca que me porque da! además cuando vos pagás esas 2 lucas que pagás por el litro de nafta, estás poniendo guita que ellos destinan, por ejemplo, a bajar retenciones. Por ejemplo, a bajar bienes personales. Claro. Entonces, sí, te están tomando de boludo. Roberto Navarro. Hablaba recién Kicillof de también lo que cuesta ir al supermercado y cada vez se siente más en varias áreas, pero últimamente en lo que cuesta comprar 1 kilo de carne en la Argentina. El precio de la carne, mira, esta nota es de Clarín. La carne aumentó más de 10% en marzo. Recuerden que marzo supuestamente era el mes en el que el precio de la carne se estabilizaba. Se calmaba. Ya no va a seguir subiendo la carne, dijo Caputo.
dijo, ahora no sube más la carne, vamos a tener un problema con combustible por la guerra, pero la carne 10% en marzo, 70% en los últimos 12 meses aumentó la carne. Más que duplicó la inflación, porque la inflación interanual está por debajo del 35. Pero además, mirá, los cortes que más se encarecieron, picada común, carnaza común y falda. No estamos hablando de lomo, de mollejas, de, no sé, ese tipo de cortes. Bueno, y vos fíjate acá el cambio de la tendencia de consumo, que tiene que ver también con el precio, porque con 1 kilo de asado, con lo que vale 1 kilo de asado, se pueden comprar 4 kilos de pollo o 2 de pechito de cerdo. Y es lógico, ¿no?, que haya un cambio de tendencia en la dieta, porque si te sale tanto más caro la carne, está bien, podía haber ya desde antes un cambio de tendencia en el consumo, pero te refuerza esa tendencia. Si estuvieran en igualdad de condiciones, yo no seguramente sé si bajaba tanto el consumo de carne. No, tal vez no bajaba tanto, no bajaba tanto. Y no es solo la carne, como venimos remarcando, hay consumos de cuestiones... primero hay un dato más. Hay un gráfico más que muestra que hoy en día podés comprar menos carne que en los últimos 5 años. Fíjate, ¿cuántos kilos de asado podés comprar con un ripte? Un ripte es un sueldo promedio. Fíjate, podés comprar hoy menos que en diciembre del 2023. Claramente, pero además menos que casi siempre. O sea, y menos que siempre en los últimos 7 años. Este bajón es la devaluación de Milei y la pérdida de poder adquisitivo brutal. Ok, después recuperaste, pero estamos de nuevo en el punto de partida. Estamos en el peor momento de los últimos 7 años para comprar carne. Esto es muy interesante porque este dato lo publica Daniel Osinaga, que es un tuitero al que todo el tiempo están levantando en las redes libertarias. De hecho, Caputo le responde cada tanto tweets. Entonces él publica esto y le empiezan a decir cuca, no sé qué, esto que lo otro. Y él acompañó también este tuit después con otro diciendo: si en este año y medio que queda para las elecciones el gobierno no mejora el poder adquisitivo de los salarios, es game over. Y sí, claro. Les decía, no es solo la carne, sino que hay otros consumos básicos que están cayendo mucho y que tiene que ver, por supuesto, con el precio y la dificultad para llegar a fin de mes. Carne vacuna, yerba y leche. Mirá la variación interanual en el periodo enero-febrero 2025, el primer bimestre, 2025 contra el 2026. O sea, la dieta argentina, te diría, ¿no? ¿Qué comemos en Argentina? Carne, que tomamos mate y leche, o sea, fin. Bueno, el consumo de carne cayó casi 14%. El consumo el consumo total, el consumo per cápita, los kilos por año, cayó casi 3% el consumo per cápita. La yerba en este primer bimestre del 2026, enero-febrero contra enero-febrero de 2025, cayó 5,8%. También la gente ha dejado de tomar mate. Se volcó por el té, no sé, hay un cambio de tendencia ahí. También debe ser carísimo. Leche en polvo cayó 6,3% en el bimestre y la leche fluida 28%. Tremendo. Y te digo algo, no es que dejas de tomar leche fluida y te pasas a la leche en polvo, porque la leche en polvo es carísima. Es más cara. Mucho más cara. Sí. O sea, hay casas en las que dejaron de consumir leche. Y la leche es el comodín, sobre todo en los sectores más pobres, porque es un alimento que te nutre, era relativamente barato, te soluciona. Ante la falta de una comida más nutritiva, ante la falta de carne, de pollo, de otra proteína, la leche no es proteína, pero digo, es algo que te llena la leche. Bueno, si cae de esta manera el consumo de leche, es que algo está pasando. Tremendo, tremendo. Y encima la inflación viene recalentada, porque ¿qué busca el gobierno deprimiendo tanto el consumo? Tiene un interés, bueno, que la inflación baje, que la inflación quede ahí abajo. Bueno, no lo está logrando. Esta semana se va a conocer mañana, si no me equivoco, si no es pasado, el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, y el martes que viene el dato del INDEC de la
inflación de marzo. El mercado, dice La Nación, ya ve para este año una inflación similar a la de 2025. Los pronosticadores más fiables del relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central la proyectan en 31,8, casi 32, 3 décimas mayor a la del año pasado. Y yo te digo algo, si estamos en marzo, tuve que mirar abril, o sea, no sé ni en qué mes vivo. Si estamos en abril y ya están diciendo va a ser mucho más alta, va a ser casi 32, lo que queda del año para corregir este numerito al alza. Salvo que hoy escuchaba a Joaquín Cotani en el programa de Ale Berkovich, el gobierno priorice, como viene haciendo hasta ahora, que baje la inflación y que redoble los esfuerzos y eso genere mayor recesión. Lo que pasa es que incluso priorizando la baja de la inflación, estamos como estamos. O sea, vamos a tener el noveno mes consecutivo de aumento de la inflación. Décimo va a ser. El 10º. Bueno, entonces, incluso priorizándolo, no le está saliendo. Desde mayo, o sea, desde mayo del año pasado, que todos los meses sube la inflación, ya estamos en abril, casi a punto de cumplir un año de inflación al alza. Con el índice toqueteado, con la canasta no actualizada. Siendo esa la prioridad número 1 del gobierno. No le está saliendo. Imagínate, no le está saliendo y esto está generando malestar. Ahí, bueno, cada uno lo puede juzgar a su manera esto, ¿no? De qué magnitud tiene el malestar. Algunas herramientas para hacerlo son las encuestas de opinión, siempre tomándolas con pinzas. Pero vamos a compartir una con ustedes que es de Suban Córdoba, que muestra... este evolutivo, la pregunta es bien sencilla, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de Milei? Y mira lo que te muestra, que en diciembre pasado esas dos curvas se tocaban, que incluso en octubre del año pasado, ahí en octubre había desaprobación, que en diciembre estaban casi empatados, ¿no? Los que aprobaban y los que desaprobaban. De diciembre para acá creció muchísimo la curva de desaprueba, llegando al 65% en abril, es fresca esta encuesta, es de este mes, y los que aprueban están debajo del 34%. Tremendo, ¿eh? Ni siquiera el envión electoral le sirvió para que arrastre a lo largo de estos primeros meses del año. Esto lo están mostrando todas las encuestadoras. Hoy veía también un estudio de Sheila Bilker o de otras encuestadoras que tienen a Milei en el punto más alto de su imagen negativa y en el punto más bajo de su imagen positiva. ¿Qué más? Hay una más, dos más tenemos. ¿En qué dirección cree usted que va el país con el gobierno de Javier Milei? Porque viste que había mucha gente que pensaba, estamos mal, pero vamos bien. Claro. Bueno, eso también está en el peor momento. 63,6% de la gente dice que vamos en la dirección incorrecta. Solamente el 28%, el número más bajo, 0,3%, dice que estamos en la dirección correcta. Y esto también se agrava desde diciembre del 2025. Ahí las curvas empiezan a alejarse. Y tenemos una más del estudio de Suban Córdoba. ¿Cuál considera que es el principal problema del país hoy? Otra cosa que se repite en todas las encuestas. Llegar a fin de mes o tener deudas, 22%. Inflación o suba de precios, casi 17%. Deterioro del sueldo, 16,3%. O sea, los tres primeros son económico, paquete económico. Cuarto aparece la corrupción, 15,4%. Después vuelve la economía, con el quinto lugar el desempleo. Si sumás todo esto, no sé, estás arriba del 50%, tranquilamente. Y la inseguridad muy por debajo del 10%. O sea, estamos viendo un malestar económico muy fuerte en la Argentina, que se empieza a expresar en la calle. No hablo de las manifestaciones que hay siempre en la Argentina. Hoy hubo una en contra de la reforma de la ley de glaciares que fue reprimida. En un ratito vamos a repasar qué fue lo que pasó allí. Pero digo, se está empezando a expresar en los transeúntes, en la vida cotidiana. Bueno, todo lo que veíamos hoy con el tema de recorte de servicios de los colectivos. Para mí, el gobierno debería poner una mirada ahí porque está incubando algo que no sabe a dónde puede llegar. Me parece que no te están escuchando. No, imagino. Igual me contaron que Milei estuvo viendo algo del destape. ¿Estuvo viendo el destape? Sí, me enteré yo también. Y se sorprendió de que había unas miradas un poco críticas de su objetivo. ¿Qué quiere que te debería mirar más seguido para no llevarse esas sorpresas? Se enteraría de algunas cosas. Sí, no tiene tregua Milei también por lo que decíamos de que a nivel internacional encima el fin de, el alto al fuego anunciado ayer finalmente no se concretó.
Sigue la guerra en Irán, al menos por ahora. Fíjate lo que está pasando con el precio del petróleo, que es, bueno, quizás la variable principal de inestabilidad global, ¿no? Para arriba, para arriba. Mirá dónde había llegado a casi tocar los $90 el barril. A las 10 de la mañana. Hoy a las 10 de la mañana, después de lo que fue ayer, todo el acuerdo, la tregua, el cese del fuego. Lo que pasa es que más o menos a las 11, cuando ya vimos que había ataques en Emiratos Árabes Unidos, ataques en Bahrein, empieza la escalada retórica de nuevo, bueno, vuelve a subir el precio del petróleo. Fíjate que ayer había cerrado en 94.75, había llegado, como vos decís, a 90. Y ahora está en 96, sí, ¿no? Sí, y vamos a ver qué pasa mañana, teniendo en cuenta que sigue cerrado el estrecho de Hormuz. Tenemos para compartir la noticia. Mira, sigue subiendo, lo tenemos en vivo. Sí. Vamos a la noticia que da cuenta de esto. Irán vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz en represalia por los ataques de Israel en Líbano y tensiona el cese al fuego. Bueno, el cese al fuego nunca se produjo en realidad. Finalmente, ¿no? Porque ayer nosotros estábamos en vivo y estábamos siguiendo quién aceptaba, quién no aceptaba, y les contábamos acá que Israel había dicho sí, ok, al cese al fuego en Irán, pero el Líbano está fuera de la discusión. El Líbano yo voy a seguir bombardeando porque ahí está Hezbollah y qué sé yo. Y efectivamente siguió haciéndolo y bueno, hoy esta es la situación que tenemos, ¿no? Vamos a repasar lo que dijo Caroline Leavitt, la vocera del gobierno de los Estados Unidos, que lo que dice es bastante contradictorio con lo que dijo Trump ayer. Trump dijo que había recibido los 10 puntos de Irán y que le parecían bien. Bueno, ahora sale el gobierno de los Estados Unidos a decir que los 10 puntos que después dio a conocer Irán, después de que terminamos el programa, nos enteramos de los 10 puntos que dio a conocer Irán, son inaceptables. Básicamente Irán en esos 10 puntos pedía que no sea un cese al fuego transitorio. No pedía, daba a conocer los puntos que supuestamente habían sido ya acordados. Sus demandas para aceptar esta tregua, digamos, ¿no? Que el cese al fuego no sea transitorio, sino que sea definitivo, que deje de haber ataques sobre Irán y, entre otras cuestiones, pedía que el estrecho de Hormuz a partir de ahora sea controlado por la Guardia Islámica, o sea que cada barco que tuviera que pasar por ahí tenga que acordar con las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán y que cada barco que pase por el estrecho pague una tasa de $2 millones que Irán iba a repartir con Omán para pagar la reconstrucción de toda la infraestructura que le estuvieron bombardeando en estos 40 días. Eso eran los 10 puntos a grandes rasgos. Que Estados Unidos se retirara de las bases militares de los países de la región. También, bueno, Trump en su momento dijo, bueno, nos mandaron estos 10 puntos, vamos a negociar estos 14 días y ahora no pasó ni un día, porque no pasaron ni 24 horas de esa declaración de Trump que la compartíamos ayer y su vocera hoy dijo esto. He visto hoy muchas coberturas inexactas sobre estas negociaciones y planes, así que permítanme ser clara y corregir el registro. Los iraníes originalmente presentaron un plan de 10 puntos fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado. Fue tirado a la basura por Trump y su equipo negociador. Muchos medios en esta sala han informado falsamente que ese plan era aceptable para Estados Unidos y eso es falso. Insisto, es la redacción del posteo de Trump la que deja establecido que Estados Unidos acepta esos 10 puntos. Y bueno, ahora se bajan de esa propuesta. Y lo que dice la vocera del gobierno de los Estados Unidos es que tienen que creerle a los que comunica Estados Unidos y no lo que dice Irán, porque muchas veces lo que le dice Irán a Estados Unidos es diferente de lo que dice Irán públicamente. Bueno, están en una encerrona de la cual les cuesta mucho salir, comunicacionalmente se nota. Vamos a escuchar un tramo más de esta conferencia de prensa. Recomendaría encarecidamente a los medios que no difundan narrativas que no tienen base en hechos. Lo que Irán dice públicamente o les transmite a ustedes es muy diferente de lo que nos dice a los Estados Unidos, al presidente y a su equipo en privado. Nunca subestimen la capacidad del presidente Trump para avanzar con éxito en los intereses de Estados Unidos y negociar la paz. Bueno, lo que pasa es que efectivamente están a esta hora todos quienes están observando, incluso los ciudadanos estadounidenses, subestimando
evaluando las capacidades de Trump para analizar si tenía que meterse en esta guerra, para analizar qué capacidad de éxito tenía y en este momento para intentar salir lo más enteramente posible de esta locura de tener durante 40 días en aumento el precio del petróleo y ahora su único objetivo es que las cosas vuelvan a ser como estaban antes. Bueno. Fíjense cómo fue la secuencia. Después del anuncio que ayer un poco modificó el escenario internacional, que hizo que el precio del petróleo bajara de 110 a 90, que fue el anuncio de Donald Trump, que durante el día había hecho ese ultimátum de que iba a terminar con una civilización. Cerca del inicio de nuestro programa de ayer, anunció un alto al fuego de 2 semanas, que había aceptado por la intermediación de Pakistán esta negociación con Irán, que aceptaba de buen agrado esos 10 puntos que había presentado Irán. Finalmente, la reacción de Estados Unidos es esta que les mostramos recién, diciendo esos 10 puntos que ayer dijimos que estaban bien, hoy decimos que están mal. E Irán también hace una primera reacción bastante extraña y muy lejana a que el conflicto esté terminado. Porque lo que dice Irán, vamos a repasar ahora, a compartir un extracto de la televisión pública de Irán es: nosotros seguimos con el dedo en el gatillo. Sí, dicen. efectivamente. Mira. El enemigo en su guerra injusta, ilegal y criminal contra la nación iraní ha sufrido una derrota innegable, esto decía Irán ayer, histórica y aplastante. Por la bendición de la sangre pura y sagrada del líder mártir de la revolución islámica, su eminencia, el Ayatollah Khamenei, que recordarán ustedes, fue asesinado por Estados Unidos en el primer episodio de esta guerra en la mañana del sábado 28 de febrero. Esta es la retórica iraní. O sea, Trump decía, bueno, un alto al fuego, vamos a escuchar estos 10 puntos, nos pasaron estos 10 puntos, está todo ok. Irán sale diciendo esto, los derrotamos, esto, el otro. Tenemos el comunicado entero que lo leyeron, ahí lo estaban leyendo en la televisión pública iraní, lo publican las distintas embajadas de Irán en distintos lugares del mundo y me interesa 2 cosas. Por un lado, arranca con esto que escuchábamos recién, ¿no? El enemigo en su guerra injusta, ilegal y criminal ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante. Dice, felicitamos a todo el pueblo iraní por esta victoria, subrayamos que hasta la finalización de los detalles de este triunfo aún se requiere la perseverancia y la prudencia y la preservación de la unidad y la cohesión del pueblo iraní. Recuerden que ayer fue el día de los abrazos y los escudos humanos frente a las centrales nucleares. Y quiero ver la última oración de la segunda página, si la podemos mostrar. Porque termina diciendo el comunicado de aceptación del alto el fuego, Claro. El comunicado de aceptación del alto el fuego. Nuestras manos permanecen sobre el gatillo y cualquier error del enemigo será respondido con toda firmeza. Bueno, esto es lo que decíamos al comienzo del programa, es mi lectura. Cuando Trump empezó a ver todo esto y las tapas de los diarios que vamos a ver ahora, dijo, no, ¿sabes qué? Me están mostrando como que yo perdí, como que yo me arrodillé ante Irán. Y le resulta inaceptable. De ninguna manera, 10 puntos afuera de la mesa, está todo mal. Porque un poco él quería salirse de la guerra porque estaba teniendo también mucho costo interno en los Estados Unidos. Ahora, si se sale de la guerra perdidoso, derrotado, va a tener más costo todavía. Miren cómo lo está reflejando la prensa internacional. Esto es del diario El País. Irán, una tregua pírrica para Trump. Estados Unidos paga un precio muy caro por esta guerra. Tensiones con los aliados, arsenales vacíos y un prestigio internacional dinamitado. Esta es la mirada que más o menos primó en general en los medios, con un agregado. Es impresionante cómo se deterioró la imagen del Estado de Israel y de Benjamín Netanyahu al interior de Estados Unidos. Una imagen negativa creciente por una mirada de los estadounidenses de que esta no es una guerra propia, es una guerra ajena a la que Trump fue arrastrado. De hecho, eso es lo que refleja el Washington Post habla de los informes del secretario de Defensa. Dice, los informes de Hegseth, o sea, los informes del secretario de Defensa,
están muy edulcorados, dicen algunos, ya empezando a dudar incluso de cuál es la información oficial que le están dando a Trump respecto de cómo está Estados Unidos, si ganando o no ganando esta guerra. De hecho, hay versiones de que a Trump lo que hacen todos los días es llevarle simplemente un clip audiovisual de 2 minutos con muchas explosiones y le dicen, sí, vamos bien, vamos re bien. Ganando. Y bueno, a partir de ahí lo que dice. Y el New York Times sí hace foco en Netanyahu. De hecho, si la podemos achicar un poquitito, así vemos el título, porque la foto de tapa es Netanyahu y Trump abrazándose, digamos, de alguna forma caminando. Y dice, ¿cómo Trump arrastró a los Estados Unidos a la guerra con Irán? Y aparece Netanyahu, ¿no? Ahí en la tapa. Y cada uno de los hombres de Donald Trump en esta guerra, desde cómo Netanyahu le vendió esta guerra hasta cómo las charlas en la mesa chica terminaron definiendo este ataque. Bueno, son miradas muy críticas de Donald Trump. Y vos fijate la debilidad del anuncio de ayer de Donald Trump, que ni siquiera Israel salió a respaldar el alto al fuego que anunció el presidente de los Estados Unidos, que era lo que debería haber hecho de manera inmediata, ¿no? Para mostrar la fortaleza de Trump de ser el hombre que decide cuándo empieza y cuándo termina la guerra. Bueno, ni siquiera pudo Trump decir hasta acá, ahora termina la guerra. Israel es, en todo caso, un apéndice de mi fortaleza, de mi fuerza. No me dejo arrastrar por Israel. Israel es mi aliado y hace lo que yo le digo. Fíjate cuál fue la reacción de Israel frente al anuncio de Trump diciendo, nosotros al Líbano lo vamos a seguir atacando. El alto del fuego temporal con Irán no incluirá a Hezbollah y seguiremos atacándolo con toda nuestra fuerza. Juntos les hemos asestado el golpe más duro que han sufrido desde la época de los Vipers. Bueno, recordarán los Vipers, ¿no? Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en lugares que ellos consideraban inmunes y a prueba de balas. Netanyahu tampoco bajándose de la retórica belicista, ¿no? Queda súper dañado Trump. De hecho, todos los presentadores de los late nights, no se veía a Jimmy Kimmel recontra bardeándolo, diciendo, ¿cuántas veces vas a decir que hay una tregua? Porque recordarán que antes él dio otros 2 ultimátums de los que también se bajó. Este es el tercer ultimátum del que se baja. Queda mega desacreditada su palabra y recién Gabriel decía, no puede ni siquiera demostrar que Israel es su aliado y un apéndice. No, queda Estados Unidos como apéndice de Israel. Es realmente demoledor, ¿eh? Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, en este momento se está discutiendo la reforma a la ley de glaciares, una reforma trascendente que genera un rechazo muy fuerte en un sector importante de la sociedad. Hoy a las 5 de la tarde se convocó una manifestación para oponerse a esta reforma y hubo represión policial. Vamos a repasar algunas imágenes que tenemos para compartir con ustedes de esta represión policial. Ahí están sacando, mirá, el grupo que había quedado en el medio termina quedando retrasado. Pará, no empujes, no te hagas el héroe, no empujes. Bueno, la policía de la ciudad, fírmalo también, fírmalo. Vení que nos firma a nosotros, fírmalo él también. Bueno, avanza directamente la policía sobre la Avenida de Mayo y comienza la represión también en la avenida a sacar a las personas que me parece que tienen la orden de seguir avanzando y de sacar directamente a la gente que está sobre la Avenida de Mayo. A veces terminamos por naturalizar estas cuestiones, ¿no? Que no haya derecho a la protesta en la Argentina. Porque, ponele, una cosa es cuando todas las semanas había un piquete de pocas personas que te cortaban toda la Avenida 9 de Julio y eso generaba mucho rechazo porque esa protesta no tenía la magnitud quizás suficiente, o al menos esa era la discusión, para generar una molestia tan grande y con tanta frecuencia a tanta cantidad de gente. Ahora, que frente al tratamiento de una ley trascendente se convoque una movilización y que esa movilización no pueda desarrollarse
Bueno, eso es negar el derecho a la protesta que está reconocido por la Constitución. Eso es grave. Nosotros ya lo estamos como naturalizando de que, mirá, de nuevo reprimió la policía en este caso la policía de la ciudad. Bueno, no está bien eso, no está bien. Claramente. Hay derecho a aquellos, a los que están en contra de la reforma de la ley de glaciares, que se junten en los alrededores del Congreso, que por supuesto no les va a alcanzar la vereda, que ocupen la calle y que le digan a los que están en el Congreso y a la sociedad toda, no queremos esta reforma. Es básico, para cualquier democracia es básico. Totalmente es básico. Además, con un gobierno que sabe que tiene los votos. O sea, podría permitir la protesta tranquilamente. Y ya se transforma en una propaganda esta represión. Sí. Para el gobierno de la ciudad, para el gobierno de la nación. Para todos que les gusta mostrar la imagen de la represión. Están jugando a ver quién es más facho. Ajá. Y además tienen realmente con mucho miedo a las personas a protestar. Las personas, nos lo decían ayer Eduardo Beliboni, Silvia Sarabia, Nicolás Caropresi, nos lo decían. ¿Por qué no podemos manifestarnos? Bueno, porque hay mucha gente que tiene miedo a salir a la calle porque te cagan a palo, básicamente. Está sucediendo en este momento la sesión en la Cámara de Diputados. Está hablando Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo, diputada de Unión por la Patria. A ver si la podemos escuchar un ratito. Dale, sí. Específico en el año 2004, obviamente se hicieron los estudios de impacto ambiental, tanto en Chile, donde se iba a localizar la extracción del material debajo de 3 glaciares, el Toro 1, el Toro 2 y el Esperanza, y en la Argentina, donde lo que iba a existir y se desarrolló, se invirtió, fue en un túnel de 4 kilómetros de largo que llevaba el material hasta una ubicación cercana a Veladero, donde ese material iba a ser tratado. Bueno, yo la voy a hacer corta, señor presidente. La realidad es que obviamente para aprobar los estudios de impacto ambiental se decía que desde el lado de Chile ningún glaciar se iba a ver afectado por extraer el material que estaba debajo de los mismos. Y del lado de la Argentina se decía que no iba a haber ningún impacto. Vamos a seguir monitoreando la sesión para mostrarles a ustedes cómo evoluciona. Antes, fíjense este posteo que hizo nuestra colega Gabriela Vulcano, acreditada en el Congreso de la Nación, sobre quiénes fueron los que dieron quórum para que esta sesión se desarrolle. El oficialismo consiguió el quórum para tratar la ley de glaciares, apoyó. El PRO, bueno, es parte del oficialismo, sí. La UCR en muchas provincias es parte del oficialismo, Innovación Federal, acá ya tenés algunos gobernadores como el de Salta, el de Misiones, que le dan los votos al oficialismo en general en todas las leyes, algunas provincias... Algunos de Provincias Unidas, los legisladores tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo y los catamarqueños que se referencian en Raúl Jalil. Bueno, si vos querés, en Catamarca tenés desarrollo minero. En Tucumán no tenés desarrollo minero y es simplemente... Y tampoco es que a Catamarca le cambió la ecuación, no, ¿eh? No, el desarrollo minero es una de las grandes discusiones respecto de cómo evoluciona ese tema. En un ratito seguimos repasando la actualidad, porque nos falta hablar de Manuel Adorni y su escribana mágica, pero queremos hablar con uno de los protagonistas de la noticia en caliente. Está en comunicación con nosotros Luciano Fusaro, que es presidente de una de las cámaras de empresarios del transporte en la Argentina. Luciano, buenas noches. Te saludamos Gabriel Sued y Noelia Baral Grijera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estos minutos. Bueno, acabamos de conocer hace un ratito la decisión de la UTA de que las empresas que no depositaron el sueldo completo hasta este momento, mañana o a partir de la medianoche de hoy va a haber paro. ¿Vos tenés alguna precisión de cuáles son esas empresas? Mira, es importante llevarle tranquilidad a la gente en este momento porque pareciera como que mañana a partir de las 0 horas va a estar todo parado y no es así. Yo creo que la mayoría de las empresas van a estar trabajando mañana. Puede ser que alguna puntual, hay más de 100 empresas de colectivo acá en el AMBA. Yo creo que van a ser muy pocas las que eventualmente van a estar paradas. No sé cuáles son porque la verdad que no, cada empresa es un mundo y no sé qué hizo cada una en el día de hoy con el tema del pago. Pero es probable, normalmente después de cada cuarto día hábil, que la fecha límite para pagar salarios,
siempre hay alguna que no llega y a veces el cuerpo delegado tiene tolerancia y espera 1 o 2 días más, y otras veces cuando la situación está muy tensa, como ocurrió en estos días, no esperan y al otro día está parada. Pero eso, la verdad, esa información yo creo que UTA la debe saber con precisión, pero te vuelvo a decir, de ocurrir va a ser casos puntuales y aislados en muy pocas líneas. La mayoría de las líneas van a trabajar. Lo que sí creo que va a pasar mañana es que en algunos casos va a continuar la reducción de servicios. Las líneas de mi cámara, por ejemplo, no. O sea, nosotros, por el reglamento que hicimos con los subsidios, hoy se pagó parte de una deuda de subsidios que venía atrasada, que se pagó hoy. Gobierno con Nacional. Eso se va a normalizar. Exacto. Con eso no solamente pudimos pagar todo el salario, estamos al día con los salarios, sino que además probablemente, seguramente mejor mañana vamos a mejorar bastante los servicios. No se pueden mejorar del todo porque tenemos el famoso problema del gasoil, producto de la guerra del Medio Oriente. Se disparó cerca de un 40% de golpe en 3 semanas, cuando toda nuestra estructura de ingresos, tarifas, subsidios, que todo eso lo calcula el Estado a través de información que es pública, todo eso se hizo cuando el gasoil estaba a 1.700 pesos. Entonces, siendo el gasoil el insumo más importante después del salario, una disparada así de golpe nos deja toda contramarcha, sumado además que había una deuda de subsidios. O sea, fue la tormenta perfecta, por eso las empresas se quedaron literalmente sin plata para habilitar la totalidad de los servicios, y por eso pasó lo que pasó estos días. Pero en la medida que se vaya bajando la deuda de subsidio, bueno, cada uno, por eso cada empresa es un mundo y cada uno hace lo que puede, por eso acá no hay ningún local patronal, ninguna medida coordinada, nada. Cada empresa hace literalmente lo que puede con los recursos que tiene. Luciano, vos Yo creo decías que mañana la situación va a mejorar un poco. Las empresas de tu cámara van a mejorar mañana la frecuencia. ¿Cuántas líneas de colectivos están agrupadas en esta cámara del AMBA? Por ejemplo, en mi cámara somos el 12% del AMBA. En primer lugar tenemos las líneas de ciudad. Las líneas de ciudad estuvieron trabajando normalmente, eso hay que recordarlo. En estos 3 días la ciudad estuvo al día con los subsidios, no hay deuda de subsidios en la ciudad. Las 28 líneas de la ciudad, de las cuales en mi cámara hay 3, la 64, la 65, la 151, estuvieron trabajando normal y mañana van a continuar trabajando normal. Después hay otras líneas en mi cámara que son de jurisdicción nacional y provincial, como la 194, la 195, la 365, por decir alguna de las que más pasajeros transportan, y esas sí, obviamente vienen reducidas, pero por todo este problema que estamos hablando, y yo creo que mañana van a mejorar, por lo que estuve hablando, ya con lo que se acreditó hoy de subsidio, alcanzó para una compra adicional de gasoil, lo cual nos permite levantar un poco la vara de lo que se venía ¿A qué porcentaje dando. van a mejorar? Y yo creo que si estábamos un 25% abajo, vamos a estar un 10% abajo de lo normal. O sea, vamos a achicar a la mitad la brecha. Y si mañana, ojalá, en la reunión que tenemos en la Secretaría de Transporte, nos dan alguna buena noticia, algún anticipo de subsidio, aunque sea, no digo un aumento, un anticipo para salir de esta emergencia, yo creo que podríamos normalizarlo por completo, y después hay que ver qué hacemos en los próximos días, porque evidentemente el precio del gasoil llegó para quedarse, si es que no aumenta más todavía, y eso con tarifa o subsidio hay que recomponerlo, porque si no volvemos a estar en la misma situación. ¿De cuánto era el atraso en el pago de subsidios de Nación y cuánto les saldaron en el día de hoy? Y mirá, por ejemplo, hasta hoy a la mañana teníamos pendiente un saldo de subsidios del mes de febrero, 3 meses de atributo social que Nación le paga a la provincia, ahí solo tenés 50.000 millones de pesos, enero, febrero y marzo, eso todavía está pendiente, es un subsidio que la Nación le paga, pero a las líneas provinciales. Y había después un anticipo del subsidio de abril, que eso fue lo que se acreditó hoy, un primer pago por los subsidios de abril. Con eso se pudo pagar salarios y se va a poder mejorar mañana algo los servicios. Y bien, bueno, todavía queda un stock de 120.000 millones entre Nación y provincia, o sea, la mayor parte son subsidios nacionales. Y eso es 120 millones, eso es muy importante. Si a eso le sumas la brecha por la disparada de precio del gasoil, bueno, la verdad que el milagro es que todavía haya 12.000 colectivos circulando, a pesar de que 3.000 no lo pudieron hacer, dado este contexto. 12.000 colectivos circulando. Corregime vos, hace 10 o 20 años había un 50% más. 18.500. Tenés así, hace 10 años, hasta hace 4 años tenías 18.500 colectivos. Hasta hace 4 años tenías 50% más de colectivos de lo que hay hoy, unidades. Claro, exacto, circulando. Hace 3 semanas
antes de todo este despelote, había 15.500 colectivos andando. Que todavía están, digamos, lo que pasa es que están guardados, porque no está la plata para el gasoil. Y en estos días estuvieron circulando 12.000 colectivos. Igual, si circularan todos los que hoy están guardados por esta cuestión coyuntural, llegarías a 15.000 y hace 4 años tenías 18.000 y pico. Claro, hay 3.000 colectivos de los que teníamos hace 4 años que directamente no existen más, fueron dados de baja porque no se pudieron renovar. Es más, y también fue desvinculado el personal. Hay 10.000 trabajadores menos de transporte en el AMBA, producto de la chica del sistema, por eso la frecuencia está cada vez peor. Y bueno, hoy estos coches que no estuvieron circulando estos días, el personal está de licencia, se le anticipa franco, bueno, eso se gestiona en la administración. ¿Qué cantidad de pasajeros viajan todos los días en el área metropolitana con colectivos? Tenés 8.7 millones de transacciones, eso lo tendrías que dividir por 2,5 viajes por cada transacciones por usuario. Estábamos hablando de algo más de 2 millones, ponele que sean 3 millones de usuarios aproximadamente. Bueno. 3 millones de personas que generan 8,7 millones de transacciones. Claro. Luciano, hace gracias. 3 años teníamos 10 millones de usuarios de transacciones, para que veamos la magnitud de la caída. Claro. Gracias, Luciano, por estos minutos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Es un panorama desolador, ¿eh? Tremendo, tremendo. Esto de que hace 4 años, nada más que 4 años, tenías 18.500 unidades y ahora tenés 15.000. Y ese achique es peor calidad de vida para los laburantes. Totalmente. Ese achique es que vos estés en la parada diciendo, pero la puta, de nuevo no viene el colectivo, y yo había quedado con mi amigo, con mi hijo, con no sé qué. O entrar al trabajo, a la hora que fue. Ahora, el panorama es desolador porque encima él dice, bueno, nos depositaron esto, pagamos, mañana se va a empezar a normalizar un poco, pero no va a mejorar. Claro, no va a mejorar. Si no hay un aumento del subsidio o un aumento del boleto. Aumento del boleto, ya no sé cuánto margen tienen para seguir aumentando. Y aumento del subsidio, bueno, ya sabemos que el gobierno está en un círculo vicioso en el que todos los meses le cae la recaudación y entonces no puede subir el gasto. Muy difícil, muy difícil. Deberían cambiar así el plan económico para que esto mejore un poquito. Hablemos de nuestro jefe de gabinete, hablemos de Manuel Adorni, que es increíble como todos los días tiene una noticia, hay otra noticia que se suma. ¿Se acuerdan que hace como, ¿cuándo fue esto ya? Creo que hace 2 semanas y media que contamos que Karina y Javier, el fin de semana, creo que fue el primer fin de semana largo, el fin de semana sí, del 24 de marzo. Lo sentaron, ¿no? Karina y Javier lo sientan a Adorni y le dicen, bueno, ¿qué más hay? Claro. ¿Cuánto más va a salir? ¿Para qué nos tenemos que preparar? Y él dijo, no hay nada más. Se terminó acá. Bueno, hace 15 días que todos los días hay algo nuevo. Aparece una. En este caso es la declaración de la escribana, que se esperaba hoy que fuera una declaración que favoreciera a Adorni porque la escribana es la que hizo las operaciones, la responsable legal de las operaciones. No va a ir la escribana a declarar como testigo ante la justicia a decir, sí, las operaciones son retrucha, no sabés. Bueno, obviamente, entonces esperaban esta declaración para fortalecer la posición de Adorni. De hecho, hoy en Casa Rosada dijeron que estaban muy conformes con la declaración de la escribana. Ahora, ¿qué dijo la escribana? Que Adorni compró el departamento de Caballito en el que vive hoy, que es un departamento de 200 metros cuadrados en la zona más cara de Caballito, sin pagar intereses. Sin pagar intereses. Recuerden cómo fue la operación. Adorni compra este departamento en $230.000. Se lo compra a 2 señoras que eran las propietarias que lo habían comprado 6 meses antes, algo bastante extraño, al exfutbolista Huguito Morales. Se lo venden en $230.000. Adorni pone $30.000 y queda debiendo 200 lucas. Lo que se había dicho en un primer momento es, le debe 200 lucas a estas 2 señoras. Lo que dijo la escribana es, en realidad no hay una deuda. Hay una hipoteca por diferencia de saldo. ¿Qué significa? Claro. Que pagó 30 y que quedó debiendo 200. Esas 200 lucas que quedó debiendo, cualquiera que te presta 200 lucas, te la presta con un interés. Exactamente. Porque de hecho esas 200 lucas, si vos las ponés a rendir en un banco sin ningún tipo de riesgo, te da un interés. Mínimo, pero te da un interés.
¿Por qué se las vas a dar a Dorni gratis? Nos piden que suspendamos, que creamos en cosas que son realmente inverosímiles, Sí. ¿no? Con todo el tema Dorni. Pero no fue solamente esta declaración de la escribana que a todos nosotros nos hace ruido. A mí me sorprendería que el fiscal diga, listo, todo bien, bárbaro. Bueno, dos están desconocidas. citadas a declarar estas señoras que iban a ir mañana, finalmente iban a ir hoy, Y mañana iban se la pasó semana para que la viene. semana que viene. Pero además la escribana se cruzó con periodistas Sí. en el ingreso, en la salida de Comodoro Pi y dijo algunas cositas más. A ver. Si querés la escuchamos. Dale, la escuchamos. ¿Con qué plata Dorni compra el departamento de la calle Miró? Eso pregúntele a él, no es mi problema. Pero si usted fue la escribana. Pero es que, no. A ver, lo que es la parte escribanía, la parte escribanía. Todo lo demás te me estás preguntando y estás suponiendo cosas que O yo sea, no puedo lo que contestar, entendemos es ni que le voy a contestar él lo que puso tú quieras. $30.000 y estas personas a las que él no conoce porque entendemos que aparecen... No, tampoco le puedo... Hay cosas que no les voy a... Yo ni siquiera contestar lo que podía... Una compraventa con una hipoteca por saldo de precio. Nada más. No hubo préstamo. No hubo préstamo, lo estoy diciendo. No hubo préstamo. Una hipoteca por saldo de precio, que es esto. Te pago 30, de 230 te quedo debiendo y tenía que terminar de pagar en noviembre de este año un departamento que compró el año pasado. Es un poco extraño, es como un plan ahora 12 para comprarte un departamento que, salvo que estés desesperado por vender y que digas, pero si estás desesperado por vender es porque necesitas la plata. Sí. O que tengas un muerto y digas, me quiero sacar de encima este departamento. No sé, tenés un departamento en una zona muy mala. Ahora, si vos tenés un departamento de 200 metros cuadrados en la zona más cara de Caballito, y no suena que tengas tanto apuro por vender. Y sobre todo también, bueno, cuando le preguntan de dónde sacó la plata, ¿no? Claro, ahí también la escribana comete un error. No sé. Por decirlo de alguna forma en su declaración. Lo entrega Dorni. Claro. Lo entrega. Dice, ¿de dónde sacó la plata Dorni? Pregúntenle a él. No sé, no es mi problema, dice. Es su problema igual. Sí. Profesionalmente es su problema. Hoy hubo allanamientos en justamente algunas inmobiliarias que intervinieron en las operaciones. Allanaron 3 sucursales de la inmobiliaria que intervino en la venta de departamento de Manuel Adorni. Fueron en la firma Rucci. La justicia investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Yo les voy a decir algo, estoy muy sorprendida por cómo Comodoro Pi está avanzando a paso firme en esta causa. Hay una interna feroz en la justicia que está sobre todo en la Corte Suprema y desde ahí ramificada para abajo. Podés pensar que hay alguna motivación que tiene que ver con esto, que algún sector quedó enojado, que está enojado con el gobierno nacional, que la designación de Maíquez, que es un nombre de Comodoro Pi, pero de un sector de Comodoro hizo Pi. claro que se dividieran las aguas y que entonces ahora hay un sector interesado en avanzar más rápidamente contra el gobierno nacional. No quiere decir que no haya elementos, es que la velocidad, dado que siempre va muy lento, sorprende. Sorprende. Terminamos con la buena noticia del día. No es para vos. Buena es para noticia, vamos todavía. Es para los funcionarios. Aumento de sueldos. Aumento de sueldos, chicos. Finalmente llegaron los Es lo aumentos que de sueldo. firmó Milei en enero de este año. Exactamente. Y se conoce recién ahora, Y se ¿no? conoce recién ahora porque hay gente que tiene que empezar a blanquear su estilo de vida. No le alcanza igual esto para blanquearlo. A mí me sorprende la escala porque Esto Milei es en bruto. quedó ganando 4 palos. Bueno, porque él tiene un ingreso paralelo, ¿no? Nos A él enteramos. le paga Novelli. Ah, Novelli. Claro, Si Novelli claro. le paga más de lo que gana como Sí, presidente. es cierto, pero es una vergüenza igual. A Villarroel la dejaron en A ella sí, la 3 palos congelaron. 700, congeladísima. Los ministros y el jefe de gabinete, 8 palos. Bien los ministros, buena Bien. gestión, excelente. Adorni, entonces, a partir de ahora sí tiene guita para devolver. A partir de Y no sé. ahora. No sé, porque si vos tenés que pagar 200 lucas en un año... No, pero además tiene expensas en el country, Sí. expensas en Caballito, Ajá. el colegio de las chicas, de los hijos, Sí. que ya contamos que Seba Lacunza estuvo ahí averiguando, muy cara la cuota. Ujú. No se puede todo, chicos. Sí, no se esto puede. tiene otro color. Para los secretarios 7 palos 300. Sí, y los para los subsecretarios 6 palos 600. No me parece mal. No, Siempre que esté atado a cuánto es una jubilación mínima en la Argentina. Sí, claro. Hacíamos la cuenta la otra vez y más o menos daba
algo parecido a esto. Yo te voy a decir algo, no me parece mal, pero sí me parece mal. Ajá. Porque si sos un gobierno que al resto del mundo le está pisando el salario, Sí. no te puedes aumentar el sueldo. Es una inmoralidad. Presidente. El único, porque cobra de otro lado. Claro. Pero estos, o sea, estos, Petovelo, que está retirando el volver al trabajo, Sí. que Mario Lugones, que está sacando el remediar, ¿por qué van a cobrar 8 palos? Porque ellos solos se pueden aumentar el sueldo. Me parece una inmoralidad. O sea, me parece bien que los funcionarios públicos cobren bien, pero en este contexto me parece una inmoralidad. ¿Qué? No, no estoy del todo convencido, Sí, ya te veo la porque me parece que vos podés atarlo a algo objetivo. Decir, bueno, un funcionario público tiene que ganar, jefe de gabinete, si es el que más gana, 20 jubilaciones mínimas. Bueno, pero no es lo que está pasando. Es parecido, sí, a 20 Bueno. jubilaciones mínimas. Más o menos, digo, en todo caso podemos estar discutiendo 500 lucas. Pero no es que está desfasado respecto a esa cuenta que, como les recordé alguna vez, era la cuenta que se hizo en el 2001, la que hizo Rodríguez A. Te da más o menos, y eso lo que te asegura es, si vos tenés un país que funciona bien y que le paga bien a los jubilados, podés tener funcionarios que ganen muy bien. Sí. Si le pagás mal a los jubilados, y tenés que pagarle mal a los funcionarios. Ese es mi pensamiento. Ahora, si después vas a jugar a partir de cómo gobierna un gobierno determinado y a partir de ahí decís, no me parece que se aumente o no se aumente porque no estoy de acuerdo con la orientación del gobierno. Le sacaron guita a todo el mundo, a los empresarios también a algunos. A los empleados públicos les afanaron 11 millones de pesos de su Sí, salario y ellos sí. van y se aumentan al doble el sueldo. Es una vergüenza. Pero ahora se aumentaron al doble, no Y es que bueno. durante todo el gobierno se aumentaron al doble. Bueno, está bien. Estarían recibiendo por otro lado Ajá. también. No sé.